Alerta de traición. La mentira de 9 meses y el precio del silencio. ¡Atención! Si no quieres perderte ni un solo giro de esta historia desgarradora, te pido que te suscribas al canal. Regálanos un buen me gusta y deja tu comentario desde ya con tus primeras impresiones sobre la mentira. El comienzo del colapso. Él gritó. La sangre le hirvió. Le ordenó abortar. Ella, con una calma que parecía inhumana, aceptó. Marcó la fecha. Pero cuando él llegó a la clínica, un pozo de arrepentimiento y miedo, ella ya se marchaba. Se acabó, dijo ella, sin siquiera mirarlo. Ya no tienes que preocuparte. 8 meses después, la vio. Y no fue su rostro lo que lo golpeó, sino su vientre. Un vientre redondeado, firme, imposible de ignorar. Y en ese instante, él lo entendió todo. Ella nunca abortó. Solo lo había abortado a él de la historia. ¿Y ahora sería demasiado tarde? El precio del silencio. Una segunda oportunidad para el amor. La cena de los Sterling. Cárcel y obligación. Lo que mantiene a un hombre al lado de una mujer no es el amor, es la obligación. Esa frase fue lanzada con la casualidad de quien extiende mantequilla sobre una tostada. Era un martes por la noche, cálido y sin nada de especial, como la mayoría de las noches en aquella casa silenciosa en un pueblo al norte de Madrid, donde solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos y el chirrido de la mecedora en la terraza. El padre de Ricardo Rico Sterling, un terrateniente de voz grave, soltó el dictamen entre sorbos de vino tinto y mordiscos de carne, sin siquiera mirar a su hijo. Y fue allí, en esa mesa, tragado por la penumbra del salón, que Rico, un joven de 28 años, alto y con una coraza emocional, comprendió, o quizás solo aceptó, que estaba viviendo una vida que nunca eligió. Rosa, sentada frente a él, una mujer de 27 años, con ojos castaños y manos siempre limpias, ni siquiera alzó la vista. Estaba acostumbrada a las frases pesadas dichas con voz mansa. Esas palabras ya no la herían como antes. Dolían, sí, pero ya había desarrollado un callo. Ella solo untó mantequilla en su tostada, con los ojos bajos, y se preguntó por qué seguía intentándolo. Se casaron jóvenes. Los vecinos del pueblo decían que estaban enamorados. Algunos incluso apostaron a que sería uno de esos amores eternos que desafían los años. Pero quienes realmente conocían a Rico sabían que solo se casó porque su padre decidió que era el momento. Rosa era una chica de bien, de buena familia, con manos siempre limpias y ojos demasiado dulces para decir no. El problema era que Rosa lo amaba de verdad. No el amor de telenovela, sino esa clase de amor que se siente por inercia. Porque no sabes vivir de otra manera. Amaba sus silencios, sus modales contenidos, incluso los defectos que todos criticaban. Creía que con el tiempo su corazón despertaría. Pero el tiempo no despierta nada que esté encerrado. Rico, por su parte, nunca supo qué hacer con el amor de Rosa. Le parecía demasiado, que lo ahogaba. Y también sentía culpa, no por no amarla, sino porque ella parecía no darse cuenta. Cuando Rosa sonreía y decía, «Te preparé café de olla con canela justo como te gusta», él sentía un nudo en el estómago. Quería agradecerle, pero no podía. Quería sonreír, pero su boca parecía hecha de piedra. Su amor vivía en el pasado, en un nombre que mantenía bajo la lengua, como un secreto que ardía. Nunca tuvo el valor de contárselo a Rosa. Ella lo sabía. Las mujeres siempre lo saben, pero prefería fingir que no. La casa donde vivían era sencilla, de paredes de ladrillo visto,
Olía a leña y tenía ventanas que dejaban entrar el viento de la sierra. Pero lo que soplaba dentro no era brisa, era ausencia. Rosa se movía por la casa como quien baila sola. Cuidaba las plantas del patio, colgaba sábanas que olían a jabón y escribía pequeñas notas que escondía en los bolsillos de sus camisas. Notas tontas como: «Hoy soñé que estábamos en la playa» o «Sonreíste dormido anoche». Él las leía, las guardaba, pero nunca respondía. En el pueblo decían que era frío. Ella decía que solo estaba cansado, que algún día se despertaría diferente. Pero los días pasaron y él no despertaba. Durante una noche de lluvia, todo estuvo a punto de cambiar. Rosa tuvo fiebre alta. Temblaba y sudaba, sus ojos perdidos, su cuerpo frágil como un trapo mojado. Rico corrió a la farmacia, empapado hasta los huesos. Volvió con medicinas, toallas calientes y un silencio desesperado. Pasó la noche a su lado, cambiando compresas, ajustando la manta, murmurando cosas que ni siquiera sabía cómo decir. Cuando la fiebre cedió, ella se durmió, apoyada en su pecho, y él no se movió. Se quedó allí, mirando el techo, con la sensación de que algo dentro de él quería nacer, pero no lo hizo. A la mañana siguiente, ella despertó y lo vio allí. Sonrió con ternura, queriendo atrapar ese instante con los ojos. Él simplemente se levantó y dijo que tenía que ir a trabajar. Fue como si nada hubiera pasado, pero algo, sí, había sucedido. Algo pequeño, discreto, pero real. Aún así, la distancia entre ellos persistía. Un abismo sin puente, solo con intentos de gestos de un lado y muros del otro. Rosa comenzó a hablar menos, a dejar de escribir las notas, a esconder el café y sus propios sorbos. El silencio entre ellos creció hasta convertirse en una presencia. Ya no era algo a evitar, era lo que llenaba los espacios. Ella miraba por la ventana, viendo cómo las ramas de los árboles bailaban con el viento, y se preguntaba cuándo había empezado a vivir así. Cuándo dejó de intentar ser feliz y comenzó solo a resistir. Quizás el día de la boda, quizás al primer gracias que él no dijo, quizás nunca empezó. Rico sentía el peso de las expectativas en su pecho, como un saco de arena que nadie podía ver. Culpaba a Rosa por estar allí, por esa casa, por ese papel que tan mal desempeñaba. Pero en el fondo, sabía que el problema no era ella. Era él. Siempre fue él. Solo que era más fácil culpar que admitirlo. Su padre le había dicho: «Un hombre de verdad traga el dolor y sigue adelante. Eso del amor es para los débiles». Y Rico se lo tragó todo. El hastío, la incomodidad, el deseo de desaparecer. Se tragó a Rosa. Una noche, llegó más tarde de lo habitual. Había pasado horas conduciendo sin rumbo, solo para evitar volver a casa. Al entrar, encontró la casa a oscuras, con una lámpara encendida en la esquina del salón. Rosa estaba allí, sentada en el sofá, con un libro en el regazo que no leía. «Pensé que no vendrías», dijo ella sin enfado. Sin reproche. «Ya estoy aquí», fue todo lo que él contestó, y se sentó en el otro extremo de la habitación. No se dijeron nada más. Solo se quedaron allí, dos cuerpos silenciosos, respirando despacio, como si la noche pudiera curar lo que el amor no pudo. Afuera, la lluvia caía levemente. Dentro, el vacío era espeso, denso, como un tercer habitante en aquella casa. Y así, entre palabras no dichas, notas olvidadas y silencios compartidos,
Su matrimonio tomó forma, no con promesas, ni con besos, sino con pausas. Pausas largas, dolorosas, profundas, sin que nadie lo dijera. Y quizás, precisamente por eso, ambos lo sabían. Algo estaba a punto de cambiar. Solo que no sabían qué. Aún no. La desconexión no hablada es ensordecedora. ¿Alguna vez has sentido este tipo de desconexión profunda en una relación? ¿Qué harías para liberarte? Comparte tu experiencia en los comentarios. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para que se revele esta desgarradora verdad. El cruce de líneas y la frase final. Esa mañana el cielo parecía en blanco, ni azul ni gris, como si el día mismo hubiera olvidado empezar. Rico se fue temprano sin decir a dónde iba. Rosa escuchó la puerta cerrarse con esa ligereza cruel de quien ya aprendió a irse internamente mucho antes de que sus pies se muevan. Ella se quedó allí, en la cama, mirando el techo, sintiendo un tipo de silencio diferente. Ya no era el silencio entre ellos, era el silencio dentro de ella, como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo se había roto y no volvería. Los días siguientes trajeron la disrupción. Él comenzó a volver cada vez más tarde. A veces no dormía en casa. Otras veces regresaba con el aroma a piel ajena adherido a su ropa. Rosa no preguntó. Había aprendido que ciertas respuestas no valían el sabor amargo de la pregunta, hasta la noche en que él ni siquiera se molestó en ocultarlo. Estaban cenando, o intentándolo. 2 platos servidos, 2 sillas ocupadas y un abismo en el medio. Él dejó caer el tenedor sobre la mesa con un ruido seco y dijo, «Quiero el divorcio». Rosa levantó lentamente los ojos, no con sorpresa, sino como quien por fin se enfrenta a lo que siempre supo. «Nunca te amé», continuó él, sin titubear. «Mi corazón siempre perteneció a otra». Ella permaneció inmóvil. No lloró. No gritó. Solo tomó una bocanada de aire, intentando mantener todo su cuerpo en su sitio. Por dentro, la tierra se había abierto, pero por fuera, simplemente se levantó de la mesa, tomó su plato y lo llevó al fregadero. Él la miró, confundido por su falta de reacción. Esperaba una escena, esperaba culpa, pero todo lo que recibió fue un silencio que dolió más que cualquier palabra. Esa noche, Rosa no durmió. Se sentó en la terraza. Con una manta sobre los hombros y los pies fríos. Miró la calle vacía y se preguntó cómo era posible que, aun habiéndolo presentido todo, todavía doliera tanto. 2 días después, llegaron los mareos, las náuseas, el período de niebla. Ella supo que su cuerpo le hablaba otra vez antes que el test, pero lo tomó de todos modos. Sola, en una farmacia en el centro del pueblo, donde nadie te miraba a los ojos y todos sabían demasiado. Positivo. Regresó a casa con el resultado doblado en el bolsillo del abrigo. Se sentó en la cama, respiró hondo y esperó a que él llegara. Necesitaba decírselo. Era lo mínimo. Rico entró como siempre, sin llamar, sin mirar. Tiró su bolso en una esquina y fue directo al baño. Cuando salió, Rosa estaba de pie, en el centro de la habitación. «Estoy embarazada». Él se congeló. Sus ojos parpadearon lentamente, como si su cerebro se negara a comprender. «¿Qué? ¿Embarazada?», ella repitió. «Sí, de 2 meses». Él dio un paso atrás, casi riendo con nerviosismo. «No, no puede ser. Debes estar equivocada». Se pasó una mano por la cara. Silencio. Y luego, la explosión. «Aborta». La palabra cayó como un puñetazo. «Ya estoy fuera.
No me quedaré por un error que no elegí. Ella no se movió. No abrió los ojos con sorpresa. No suplicó. Solo replicó: «Está bien. Yo me encargo». Y fue esa calma, esa falta de lucha, lo que le hizo suspirar aliviado. Pensó que ella había entendido que hasta aquí llegaba todo, que ahora podía irse con la conciencia tranquila. Pero lo que él no vio, lo que nunca vio, era que detrás de esa calma había algo más. Había un plan, o más bien, había algo creciendo dentro de ella. Algo que él nunca entendería. La última carta de amor, el plan. En los días siguientes, Rosa fingió seguir con su vida. Limpiaba la casa, daba paseos cortos por los caminos del pueblo, evitaba a las vecinas. Algunas la miraban con curiosidad, otras con pena. Ella solo sonreía sin mostrar los dientes. Llevaba el secreto como quien lleva un cuchillo en el bolsillo. Frío, afilado, necesario. Rico comenzó a salir aún más, y cuando estaba en casa, permanecía en silencio. Pasaba más tiempo mirando el móvil que mirándola a ella. Y aún así, Rosa lo observaba. Cada gesto, cada duda, cada nuevo cansancio en su rostro. Una noche se sentaron a la mesa en el silencio de siempre, pero algo flotaba en el aire. «¿Ya hablaste con un abogado?», preguntó ella sin mirarlo. «Aún no, pero lo haré», respondió él secamente. «Cuando quieras que firme, me avisas». Él asintió, y ella volvió a mirar su plato. Pero no comió. Solo jugó con la comida como quien busca algo que nunca estuvo allí. Más tarde, acostada en la cama, Rosa acarició su propio vientre, todavía plano, todavía invisible. Pensó en lo que sería de ese bebé. Pensó en cómo proteger algo tan frágil en un mundo donde nadie sostenía nada con las dos manos. Aún no sabía qué iba a hacer. Solo sabía lo que no iba a hacer. A la mañana siguiente, mientras él dormía, ella escribió algo en el espejo del baño con el lápiz labial. «Te deseo paz, aunque no sea conmigo». Y salió a caminar. En el mercado del pueblo, vio a una mujer de mediana edad con un niño en brazos. Él reía, lleno de harina, y abrazaba a su madre, sus pies colgando. Rosa no pudo apartar la mirada. Sintió ganas de llorar, pero no lo hizo. Cuando regresó a casa, Rico ya se había ido. En la cocina, su taza seguía en la encimera con restos de café frío. Ella la lavó con movimientos lentos, casi delicados, como si al limpiar aquello pudiera borrar todo lo que dolía. Más tarde, se sentó a la mesa y comenzó a escribir. No cartas ni despedidas. Escribió planes. Pensó en raíces, en nombres, en lo que sería huir, no por miedo, sino por amor, un amor que ahora era solo suyo, y de ese ser que crecía, protegiéndola silenciosamente desde dentro. Y esa noche, al acostarse, miró el techo oscuro y susurró: «No necesitas a nadie más, me tienes a mí». Y que eso era suficiente. La fuerza tranquila de una madre es un huracán. ¿Qué pasos valientes darías tú para proteger a tu hijo de un pasado doloroso? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para la continuación de esta historia inspiradora. Al otro lado del pueblo, Rico bebía con amigos que no lo conocían de verdad, con mujeres que no se preocupaban de verdad por él. Reía a carcajadas, como si el mundo fuera simple, como si todo estuviera bien. Pero en el fondo, había algo extraño, un eco, una desazón, un vacío que ninguna bebida podía llenar. Él no sabía aún que la mentira más grande de toda la historia estaba a punto de empezar, y que por primera vez en su vida, Rosa no era la víctima.
Era la autora, y como toda autora de una historia que ya no quería vivir, Rosa tomó una pluma invisible y comenzó a reescribir su destino con manos temblorosas, pero firmes. El exilio y la gran mentira. La madrugada siguiente, antes de que cantara el primer gallo, ella se marchó del pueblo sin hacer ruido. Llevaba una pequeña maleta, el resultado del test escondido entre ropa de algodón y la última fotografía de su matrimonio, no por nostalgia, sino como recordatorio de lo que nunca volvería a hacer. El autobús partió, sus faros cortando la oscuridad. Rosa no miró hacia atrás, no por fortaleza, sino por agotamiento. Detrás quedaba una casa donde el amor nunca entró de verdad. A través de la ventana empañada del autobús, vio cómo los contornos de las colinas se desdibujaban en la niebla, como si el mundo que dejaba atrás se estuviera borrando poco a poco. Su destino era San Jerónimo Tlacochahuaya, un pueblo olvidado enclavado entre los cerros secos de Oaxaca, México. Ahí vivía doña Mercedes, su abuela materna, una mujer de ojos pequeños y voz firme, cuyo rostro llevaba cada año vivido como un sello de sabiduría. Rosa no anunció su llegada, simplemente apareció. Cuando doña Mercedes abrió la puerta, no dijo nada. Solo miró a su nieta, los ojos hinchados y el silencio pegado a la piel, y lo entendió todo. La dejó pasar, le señaló la cama del cuarto trasero y volvió a coser como si fuera un día cualquiera. Porque mujeres como ella no hacían escenas, ofrecían refugio. El primer día pasó sin preguntas, el segundo también. Solo al tercero, mientras separaban maíz para las gallinas, su abuela dijo: «Si tienes hambre, come. Si quieres llorar, llora. Pero no vivas con todo eso encerrado». Rosa se mordió los labios. No respondió. Siguió desgranando maíz hasta que le ardieron los dedos. Era más fácil sentir dolor en el cuerpo que hablar. El tiempo en aquel pueblo tenía otro ritmo. No había internet, ni prisas, ni miradas incómodas. Solo tierra seca, viento espeso y niños descalzos corriendo por los caminos de polvo. Rosa comenzó a vestir como las mujeres locales. Faldas amplias, blusas de algodón y el pelo siempre recogido. Era un intento de desaparecer. En el pequeño centro de salud, una enfermera de voz suave escuchó el latido del bebé por primera vez. Rosa cerró los ojos. Era un tambor sordo. Fuerte. Innegociable. Lloró en silencio, la cabeza apoyada en la sábana gastada de la camilla de exploración. No por tristeza, sino porque en ese sonido había vida, y ella necesitaba empezar de nuevo. La mentira llegó de boca de una vecina curiosa. «Parece que has sido madre», le dijo. Rosa dudó, pero respondió: «Lo fui, pero lo perdí». La mentira dolió, pero también protegió. La noticia corrió rápido. Pronto, todos creyeron que estaba allí, recuperándose de una pérdida. Y sí, lo estaba. Solo que no de la que ellos pensaban. En los días siguientes, Rosa ayudó a su abuela con la costura, cuidó las plantas y leyó libros que llevaban años acumulando polvo en las estanterías. Escribió cartas que nunca envió, anotó posibles nombres para el bebé y ensayó sonrisas frente al espejo. Estaba reaprendiendo a existir. Por las noches, en la terraza con los pies sobre un viejo cojín, escuchaba a su abuela murmurar plegarias y sintió que quizás, por primera vez, estaba a salvo. «No necesitas correr», le dijo doña Mercedes una de esas noches, mientras tejía una manta azul celeste con infinita paciencia. «Pero tampoco puedes esconderte para siempre». Rosa miró hacia abajo, abrazando su vientre que crecía discretamente. «No me escondo,
Estoy esperando a ser fuerte. La fuerza no se espera, niña. Se crea. Esa frase resonó durante días. En el pueblo, conoció a Leticia, una mujer de mediana edad con 2 hijos y un pasado doloroso que no ocultaba. Se hicieron amigas a través del silencio, de esas que se entienden con miradas y comparten secretos sin nombrarlos. Fue Leticia quien una tarde preguntó directamente: «Si él cambia, ¿lo perdonarías?». Rosa no dudó. Perdonar no es lo difícil es volver a confiar. Y ese era el punto. La confianza no se remienda con disculpas, es de cristal. Y el cristal roto no se arregla con hilo. El tiempo siguió como si intentara sanar. Pero Rosa sabía que no había cura. Había elección. Y ella eligió avanzar. Luego llegó el día en que programó la cita. No porque quisiera, sino porque necesitaba sentir que ella tenía el control, que era ella quien decidía. La víspera, se quedó despierta, con los ojos perdidos en el techo, la mano en su vientre. Le habló al bebé sin palabras, solo con el pensamiento. Era como si dijera: «Si vas a nacer en un mundo donde nadie te quiere, es mejor que no sea ahora». Pero su corazón latía, fuerte, insistente, como si dijera: «Estoy aquí y te quiero». Esa misma noche, al otro lado de la ciudad, Rico tuvo un sueño. En el sueño, Rosa salía de una clínica blanca, con la mano manchada de sangre, los ojos vacíos, y había un sonido extraño, no un grito, no el silencio. Era un llanto, el llanto de un bebé. Despertó empapado en sudor, el pecho latiéndole como si hubiera corrido kilómetros, y por primera vez sintió miedo. Sin pensarlo, tomó las llaves del coche. Condujo sin parar, como si las ruedas supieran el camino. Llegó a la clínica justo al amanecer. La calle estaba vacía. Un viento frío arrastraba polvo, y entonces la vio. Rosa salía lentamente, sus pasos pesados, el rostro cabizbajo, la cabeza gacha. Él corrió hacia ella. «¡Rosa!». Ella se detuvo, pero no lo miró. «Ya está. Me lo quité». La frase fue soltada como una cuchilla, sin titubeos, sin drama. Solo dicha. Él la miró, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. «Ya no tienes que preocuparte más». Y ella siguió caminando. Él cayó de rodillas allí mismo, en el sucio pavimento. El mundo dio vueltas. Todo en él gritaba: «¡No!». Pero era demasiado tarde. O al menos, eso creyó él. Lo que él nunca supo fue que ella no había hecho nada. Solo decidió no compartir nada más con alguien que nunca se quedó. Esa mentira fue el último gesto de amor, o quizás de autoprotección, porque ella sabía que a partir de ese momento, lo que llevaba dentro era solo suyo. Y para quien supo quedarse, una mentira contada para proteger es una verdad que corta más hondo que cualquier cuchilla. ¿Qué harías tú si fueras Rico, consumido por la culpa y por una revelación tan impactante? Comparte tus emociones más crudas en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para el siguiente capítulo de esta poderosa historia. El arrepentimiento y el peso de las notas. Más tarde, acostada de nuevo en la cama sencilla de la casa de su abuela, Rosa acarició tiernamente su vientre. «Creen que no existes», susurró. «Pero sí existes, y yo también». En la oscuridad, con los ojos aún húmedos, por fin se durmió. Por primera vez en meses, sin una carga, porque ahora, sí, era ella quien escribía, y nadie más. Y esa frase, silenciosa en los labios de Rosa, ahora resonaba en la vida de Rico como una sentencia. Él había regresado a casa después de verla salir de la clínica, o creer que había salido de allí con el vientre vacío
y el alma destrozada, cargando un peso que no podía nombrar de inmediato. Los primeros días, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Habló con amigos, se rió de los mismos chistes, salió a beber. Pero había algo distinto en todo. Un sonido sordo detrás de la música, una falta de sabor en las bebidas, una incapacidad para reír que no podía explicar. La casa, antes silenciosa, ahora le gritaba. Los objetos no estaban simplemente allí. Lo juzgaban. La cafetera de barro, la vieja cortina que ella lavaba cada semana, la manta azul doblada en el sofá. Todo era un recordatorio de lo que él nunca supo valorar. Rico caminaba por las habitaciones como quien camina por ruinas. Y por más que intentaba convencerse de que ahora era libre, algo dentro de él sabía que había perdido algo mayor que cualquier libertad. Empezó a evitar el espejo. Sus propios ojos lo acusaban. Había algo que no reconocía. Desazón. Una noche, abriendo el cajón de la mesita de noche, buscando algún somnífero, encontró las pequeñas notas. Esas que Rosa dejaba en los bolsillos, entre la ropa o pegadas en cuadernos. Las había leído en su momento, sí, pero nunca les dio importancia. Ahora, cada frase era un puñal. Sonreíste dormido anoche. Te observé por horas. Parecías feliz. Te hice café de olla. Sé que lo prefieres fuerte, pero hoy sentí que necesitabas algo dulce. Y luego, en el fondo del cajón, doblada en 4, como quien esconde un trozo de su alma, estaba la nota final. Si alguna vez me llegas a amar de verdad, espero que aún haya tiempo. La leyó en voz alta. 1, 2, 3 veces, y entonces se rompió. No fue un llanto bonito, fue un colapso. Su cuerpo se acurrucó en el suelo. Sollozos ahogados, manos temblorosas, la garganta ardiente. Lloró como alguien que nunca aprendió, como alguien que siempre reprimió todo y ya no pudo más. Esa noche, él entendió de verdad lo que había hecho. No se trataba solo de haber pedido el divorcio. No se trataba solo del embarazo rechazado. Se trataba de todos los días que ella intentó, todo lo que ella insistió. Y él falló. El arrepentimiento no llegó como un pensamiento. Llegó como una presencia, un peso en la nuca, un eco en las paredes. Una voz que repetía, ella se quedó, y tú te fuiste. Los amigos desaparecieron. No por maldad, sino porque no supieron lidiar con lo que él se había convertido. Rico ya no era el mismo. No bebía tanto, no reía de la misma forma. Tenía una mirada perdida, siempre buscando algo que nadie podía devolverle. Un día, fue al parque donde solía pasear con Rosa. Se sentó en el banco que ella prefería, el que estaba bajo el árbol grande de hojas oxidadas. Se quedó allí por horas, viendo pasar a la gente. Pasó una pareja joven empujando un carrito de bebé, y él no desvió la mirada. Pensó, ese pude haber sido yo. Pero no lo fue. Regresó a casa y miró viejas fotos en un álbum polvoriento, una imagen de los dos bailando en la boda de otro. Rosa sonreía con los ojos. Él solo estaba allí, sin más. Por primera vez, se dio cuenta de cómo nunca sonreía de verdad en las fotos con ella. Se sentó en el suelo del salón, rodeado de álbumes, de notas, de recuerdos que antes había ignorado, y tuvo una claridad dolorosa. La había perdido antes de darse cuenta de que la tenía. En los días siguientes, intentó llamarla. El número ya no funcionaba. Llamó a la madre de Rosa, quien le colgó sin mediar palabra. Envió mensajes y ninguno fue respondido. Fue a la casa de sus padres. Nadie contestó. Se enteró de que la habían vendido
y se habían mudado. Rosa ahora era una ausencia. Rico se sumergió en intentos de fingir normalidad. Aceptó un trabajo en un taller mecánico. Pasaba los días entre aceite y grasa, intentando ensuciarse las manos para no ensuciarse más el alma. Por las noches, dormía en el sofá, no por comodidad, sino por castigo. Los sueños con Rosa se intensificaron. A veces ella lo miraba en silencio. Otras veces le hablaba con los ojos llenos de lágrimas, y en algunos le entregaba un bebé y se lo quitaba antes de que pudiera sostenerlo. La soledad se convirtió en un hábito, pero no el que se elige, sino el que se impone. Una tarde, volviendo del trabajo, encontró una carta en la puerta, sin remitente, sin dirección. Solo su nombre escrito en esa caligrafía que conocía tan bien. La abrió con manos temblorosas, pero era una nota antigua. Una que ella debió dejar por error en un cuaderno que él desechó y que alguien por casualidad le devolvió. Te vi dormir anoche. Estabas soñando. ¿Se te movían los labios? ¿Dijiste mi nombre? Quiero creer que sí. Se rompió de nuevo. Al día siguiente, decidió limpiar la casa, como si quisiera quitar el olor a omisión. La huella de la cobardía. Tiró lo que no necesitaba. Puso las notas en una caja, la cerró y la escondió. Pero no pudo deshacerse de nada que le perteneciera a ella. Incluso el olor de su champú seguía en la almohada, y a veces apoyaba allí la cara como quien busca un lugar seguro. El arrepentimiento ahora era un cuerpo dentro de él. Ocupaba espacio. Hablaba. Le impedía sonreír. No había un solo gesto del día donde Rosa no apareciera como un recuerdo. Y lo más cruel era saber que no podía volver porque ella ya no estaba donde la dejó. Y aún más, quizás ya no lo estaba esperando. Rico entonces comenzó a escribir. No cartas porque no sabía a dónde enviarlas, sino textos sueltos, desahogos como este. Hoy vi a una mujer con un niño en brazos. Se reían. Pensé que esa podrías haber sido tú. Ese pudo haber sido nuestro. Pero no lo es. Yo maté esa posibilidad. Y sigo vivo. Eso es lo peor. Escribía sin parar. A veces leía en voz alta a nadie. Otras veces rompía las páginas inmediatamente, como si al escribir intentara exorcizar un fantasma que él mismo había creado. Una noche salió a pie, sin rumbo. Caminó por calles desconocidas, cruzó puentes, atravesó avenidas. Solo se detuvo cuando su cuerpo no pudo más. Se sentó en una acera y lloró de nuevo. No importaba cuántas veces lo hubiera hecho, siempre se sentía como la primera, y fue allí, con el rostro entre las manos, que por fin comprendió. No se trataba solo de Rosa, se trataba de él. El hombre que no supo amar, el niño que creció escuchando que el sentimiento era debilidad, el esposo que no aprendió a quedarse. Y ahora no había dónde esconderse. Esa madrugada, volviendo a casa, tomó una decisión. Empezar de nuevo. No por ella, no por arrepentimiento, sino porque necesitaba reconstruirse desde dentro. Pero el vacío, ese no se iba. Porque cuando alguien se va, dejando amor y silencio en el mismo lugar, no hay cura. Solo hay coexistencia. Y eso era lo que Rico estaba aprendiendo. A coexistir con el amor que llegó demasiado tarde. El arrepentimiento de Rico es palpable. ¿Cuál crees que será su siguiente paso en este difícil camino hacia el autodescubrimiento? ¿Podrá encontrar la paz de verdad alguna vez? Comparte tus pensamientos y esperanzas en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para el poderoso clímax. El encuentro silencioso y la revelación. El tiempo tenía esa costumbre cruel
de enseñar lecciones cuando ya no quedaban más exámenes que hacer. En los meses que siguieron, Rico cambió, no como quien busca redención, sino como quien por fin entendió lo que había perdido. Su rutina se hizo más callada, más contenida. Ya no había prisas ni distracciones. El taller era el único lugar donde su mente se calmaba, golpeando, apretando tornillos, arreglando lo que estaba roto. Era irónico. Podía arreglar cualquier cosa menos su vida. Una tarde, bajo un cielo de azul casi triste y con las calles bulliciosas de Guadalajara, Jalisco palpitando a su alrededor, Rico caminaba sin rumbo. Había salido temprano del trabajo, tomó una ruta diferente y terminó en una plaza cuyo nombre no sabía. Había una fuente envejecida, bancos de piedra, vendedores de helados y familias esparcidas en la hierba seca. Un lugar común y corriente. Pero ese día fue allí donde todo se detuvo. La vio al cruzar la calle. Rosa. Llevaba una blusa holgada, pero no lo suficiente como para ocultar el vientre que sostenía con ternura y firmeza a la vez. Caminaba despacio, una mano en la espalda, la otra en el estómago. Llevaba un vestido sencillo y sandalias bajas, y el pelo recogido de una forma que él nunca le había visto. Pero era ella. La ciudad siguió moviéndose. Pasó gente, sonaron bocinas, rieron niños. Pero para Rico, todo se silenció. El mundo perdió el sonido. Solo existía esa imagen, la mujer que creyó haber perdido para siempre. Y más que eso, la verdad que ella nunca contó. El bebé, él dio un paso, luego otro, y se detuvo. El impacto fue más fuerte que el impulso. No era solo sorpresa, era un punzada en el pecho y un arrepentimiento que ahora tenía carne, forma y movimiento. Sintió que las piernas le fallaban. Jadeó buscando aire, los ojos se le llenaron. Y luego se sentó en el borde de la acera, sin darse cuenta, con la cabeza gacha, los codos apoyados en las rodillas. Allí, entre el ruido de la ciudad y el silencio interno, murmuró: mintió, no abortó, me protegió hasta de eso. Y lloró de nuevo, pero de forma diferente, porque ahora había algo más que culpa. Había esperanza. Rosa cruzó la plaza sin verlo. Entró en una panadería, compró pan, habló con la dependienta, sonrió levemente y salió. Cuando volvió a pasar junto a él no se movió, solo la observó. Se veía cansada, pero íntegra. Había una calma feroz en su postura, como la de alguien que cayó, pero eligió levantarse. Esa noche, Rico no durmió. Se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana, con los ojos fijos en la oscuridad, y en algún momento su mente creó una imagen. Él, con el bebé en brazos. El niño lo miraba con ojos profundos, similares a los de ella, y en el sueño él decía: perdón. No por lo de antes, sino por no haber sido mejor. Despertó sudando, pero con una claridad como la de quien recibe una misión. Necesitaba verla de verdad, no solo encontrarla en la calle como un espectador. Necesitaba estar frente a ella, mirarla a los ojos y decir todo lo que se había quedado atascado. Aunque ella no lo perdonara, aunque no quisiera escuchar, sabía que no podía presentarse con las manos vacías, ni con palabras baratas. A la mañana siguiente, pidió 2 días libres. Le dijo a su jefe que tenía que arreglar algo personal. Tomó un autobús hacia Oaxaca. No sabía si ella seguiría allí, pero era el único hilo que tenía. El camino a San Jerónimo pareció más largo de lo que era. Cada curva del camino era un recuerdo. Cada parada,
una hipótesis de lo que diría. Llegó al atardecer, con el sol escondiéndose tras las montañas. El pueblo seguía siendo sencillo, silencioso, como quien guarda secretos de todos. Preguntó por doña Mercedes. Un niño le señaló la casa del tejado desgastado. Rico se detuvo frente a la cerca de madera. El corazón le latía a borbotones. Respiró hondo. Llamó y esperó. La cerca crujió antes de abrirse del todo. No fue Rosa quien respondió. Fue doña Mercedes. Sus ojos, pequeños y afilados, escanearon a Rico de pies a cabeza, como quien examina a un animal herido que ha vuelto a sus montes natales. Al principio no dijo nada, solo abrió un poco más la puerta. «Pasa». Él obedeció. Con pasos lentos, cruzó el patio de tierra apisonada, donde las flores crecían a la ligera, pero vivas. Había olor a tierra, a café recién hecho y a un silencio espeso. «Rosa no quiere que estés aquí», dijo ella, ya en la cocina, removiendo algo en el fuego. Rico se quedó de pie, las manos temblando y la garganta seca. «Lo sé, pero aún así, tenía que venir». Doña Mercedes no se dio la vuelta. «¿Por qué?» «Porque ahora entiendo. Y no vine a prometer nada. Solo quiero estar aquí, hacer lo que ella me permita». «¿La cagas?» La anciana soltó un suspiro que sonó más a un cansancio que a un murmullo. «¿Quieres cambiar?» Él asintió, con la mirada baja. Entonces, ella dejó la cuchara de madera en la encimera, se dio la vuelta, cruzó los brazos y lo miró de frente, con la dureza de quien ha visto a demasiados hombres prometer lo que nunca cumplieron. «Entonces quédate, pero sin romanticismo, sin promesas, solo presencia». Él tragó saliva. Ella no necesita un hombre, necesita ayuda. Y el bebé necesita un padre. Esas palabras le cortaron como marcas. Una llamada, una sentencia. Esa misma noche, doña Mercedes le preparó el cuarto trasero. Era angosto, con una cama individual y un armario que olía a madera vieja. Pero era un comienzo, y él lo aceptó con humildad. Rico ha llegado, listo para enfrentar su pasado. ¿Cuál crees que será la reacción de Rosa? ¿Puede una relación realmente reconstruirse sobre las cenizas de la traición? Comparte tus poderosas reflexiones en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para el profundo punto de inflexión. El puente bajo construcción. Al día siguiente, a las 6:02 de la mañana, escuchó pasos en la cocina. Se levantó antes de que el sol calentara las baldosas y fue hacia allí. Rosa estaba de espaldas a él, removiendo una olla con un aire y un delantal manchado de harina. No dijo buenos días. No se dio la vuelta. Solo habló secamente. «No tienes que fingir que todo está bien». «No vine a fingir nada», respondió él con voz baja. Ella siguió removiendo la olla. «¿Cuánto tiempo te quedas?» «El que me permitas». Ella se detuvo, tomó una bocanada de aire, luego retomó el movimiento. No dijo nada más. Y así pasaron los días. Una convivencia silenciosa, tensa, pero respetuosa. Rico comenzó a ayudar con las pequeñas cosas. Primero, limpiando el patio, luego yendo al mercado, cargando bolsas. Cuidó el gallinero, cambió el agua de las plantas, preparó cubetas de agua tibia cuando a Rosa le dolía la espalda. Aprendió a hacer té de canela, tal como le enseñó doña Mercedes. Observó en silencio. Prestó atención. Un día, vio a Rosa intentar alcanzar algo en un estante alto. Se estiró, resopló, insistió. Él se acercó despacio. «¿Puedo?» Ella dudó.
y por primera vez lo miró a los ojos. «Solo si pides permiso». Él respiró hondo. «¿Puedo ayudarte, Rosa?» Ella desvió la mirada y despacio se hizo a un lado. Era solo un tarro de harina, pero para él fue un mundo. El tiempo avanzó. Los días eran largos, pero algo estaba cambiando, aunque nadie lo nombraba. Una tarde calurosa, mientras doña Mercedes dormía la siesta en la hamaca y Rosa descansaba con los pies sobre un taburete, Rico luchaba con el grifo del patio. La presión del agua era baja. El agua salpicó por todas partes, y él murmuró una maldición. «Maldita sea. Solo espero que esta basura no explote ahora». Rosa lo escuchó, y por primera vez soltó una carcajada, breve, pero real. Él se giró, sorprendido, y ella bajó la cabeza como quien es sorprendida por un afecto que no quiere admitir. «¿Qué fue eso?», se arriesgó a preguntar. «Nada, solo que no has cambiado tanto». Él sonrió, sin saber si aquello era bueno o malo, pero era una señal. En la habitación de ella, sobre la cuna de madera, había un osito de peluche. El mismo del inicio de su matrimonio que él trajo una vez sin pensarlo, en un gesto demasiado pequeño para lo que faltaba entre ellos. Ahora ese osito estaba allí, testigo de un tiempo que ya no existía. Un día, mientras Rosa doblaba ropa de bebé, él entró despacio. «¿Puedo?». Ella no contestó, pero tampoco lo ahuyentó. Él se acercó a la cuna, tocó el osito con cuidado. Luego la miró. Ojalá pudiera volver, hacer todo diferente. Ella se detuvo, lo miró. Había lágrimas en sus ojos, pero también firmeza. «Pero no puedes». «Lo sé, y no sirve que me digas que cambiaste. No quiero oírlo. Necesito verlo, sentirlo». Él asintió. «Eso es lo que intento hacer». El silencio entre ellos ya no era un abismo. Era un puente en construcción. Lento, inseguro, pero real. Las semanas pasaron. Rico seguía allí, presente, silencioso, firme. Y Rosa poco a poco comenzó a respirar diferente. Todavía con miedo, aún con reservas, pero algo en ella también cambió, porque el amor a veces no vuelve, renace de cero de otra manera. Y nadie allí tenía prisa, porque las piezas rotas cuando se pegan con cuidado forman algo más fuerte que antes, aunque nunca vuelvan a ser las mismas. Una reconstrucción lenta, dolorosa, pero genuina de la confianza. ¿Qué le depara el futuro a Rico y Rosa? ¿Serán suficientes sus esfuerzos silenciosos para remendar un pasado destrozado? Comparte tus esperanzas en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para el clímax impresionante. El nacimiento y la redención silenciosa. En aquella madrugada, el tiempo pareció salirse de su eje. La casa estaba oscura y el mundo entero dormía, menos ella. El grito de Rosa fue seco, intenso, y atravesó las paredes como un trueno amortiguado. Rico, que desde que se mudó al pequeño cuarto trasero tenía el sueño ligero, saltó de la cama como si lo atacaran. Ni siquiera se puso los zapatos. Corrió por la casa, los ojos ardientes y el corazón latiendo salvajemente. La encontró encorvada en el pasillo, aferrándose al vientre con ambas manos, bañada en sudor frío. «¡Rosa!», gritó acercándose. «Ya viene», murmuró ella entre dientes, la voz áspera por el dolor. Él no dudó. Agarró las llaves, abrió la cerca, encendió el coche con las luces aún apagadas. Doña Mercedes ya estaba de pie también, como si lo supiera de antemano. Simplemente le entregó el bolso del hospital, sin una palabra. Rico corrió hacia Rosa y la ayudó a subir al coche. Ninguno dijo nada. El camino al hospital fue como atravesar un campo minado.
hoyos, piedras, curvas, y en el asiento del copiloto, la mujer a la que una vez juró no amar, y que ahora era la única persona que quería ver respirar. «Respira conmigo, Rosa. Vamos, inhala profundo». «Sé lo que tengo que hacer», dijo ella entre dientes. «Solo conduce». Y él condujo con el cuidado de quien transporta algo sagrado. En el hospital, el pasillo olía a desinfectante y urgencia. Los médicos iban y venían, y él sintió que le flaqueaban las piernas cuando la subieron a una silla de ruedas. «¿Es usted el padre?», le preguntaron. Dudó por un segundo, pero no para pensar, solo para dejar que el peso de la palabra se asentara. «Sí, soy yo». Le permitieron entrar. Se quedó a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. Ella, entre contracciones, apretó tan fuerte que a él le palpitaban los dedos. Pero él no la soltó. «Rosa», murmuraba. Ella no respondía, pero tampoco lo soltaba a él. Las horas se sintieron como semanas. El parto fue difícil, largo, pero en un momento, el sonido que llenó aquella habitación no fue un grito de dolor. Fue un llanto pequeño, nuevo, agudo, penetrante. Esa clase de sonido que nace una sola vez y lo cambia todo. Rico sintió que las piernas no lo sostenían. Tuvo que apoyarse en la pared. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. Es una niña», dijo la enfermera, emocionada, mientras le entregaba a la bebé limpia envuelta en una manta. Rosa giró lentamente el rostro, exhausta, agotada, pero viva, y vio cuando él recibió a su hija en sus brazos. Rico la sostuvo como quien sostiene fuego, pero también esperanza. Sus ojos desorbitados, las manos temblorosas. Era tan pequeña, tan liviana, tan real. «Hola, pequeña, hola», susurró, con la voz rota. Miró a Rosa. Los ojos de ella estaban llenos de lágrimas. Sin maquillaje, sin armadura. Solo ella, humana, dolida, fuerte. Ella asintió levemente, como quien permite, como quien reconoce algo. Y él entendió. No era perdón. Aún no. Pero era algo. Un paso. En los días que siguieron, la casa cambió. El silencio dio paso a llantos, a pasos apresurados, a agua hirviendo, a biberones, a paños tibios. Rosa amamantaba con ojos atentos, y Rico se ofrecía a cargar a la bebé después de cada toma. Aprendió a cambiar pañales, a calentar el agua a la temperatura adecuada, a calmar el llanto con música suave. Doña Mercedes observaba de lejos. No decía mucho, pero su mirada guardaba una paz contenida, como quien mira un campo estéril que comienza a florecer. Una tarde cualquiera. Ella estaba sentada con la bebé en brazos, acunándola con cuidado. El sol que se colaba por la ventana doraba su pelo blanco. Rico y Rosa estaban en la cocina, separados por la mesa, intercambiando miradas breves, intentando descifrar el nuevo lenguaje que surgía entre ellos. Doña Mercedes los llamó con un gesto. Se acercaron. «Ahora es suya», dijo sin rodeos, mirando a la niña que dormía en su regazo. «Lo que yo podía hacer, ya lo hice. Una casa, una prueba, y amor de ambos lados». Entregó a la bebé a Rosa con delicadeza, como quien devuelve un milagro. Rosa la sostuvo en brazos con un cariño casi tímido. Miró a Rico. Él no dijo nada, solo la miró a los ojos. «Todavía no te perdono», dijo Rosa, la voz firme, pero rota. «No lo espero, pero creo que quiero hacerlo». Esa frase, dicha con ojos llenos de miedo, pero también de ternura, fue el inicio de todo lo que aún podía ser. Él sonrió. «Está bien. Mientras espero, yo cuido». Y ella le creyó, porque hay una diferencia entre quien vuelve y quien se queda. Y él estaba allí,
sin promesas, sin discursos, solo con presencia. Y en ese momento, aunque ninguna herida estaba del todo cerrada, eran una familia. No perfecta, pero posible. Una nueva vida, una esperanza frágil. ¿Qué significa esta vulnerabilidad compartida para el futuro de Rico y Rosa? ¿Puede el amor realmente renacer después de tanto dolor? Comparte tus emociones más sinceras en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para el hermoso desenlace. El desenlace. Casarse otra vez, solo por amor. El tiempo transcurrió con pasos lentos, como si supiera que las prisas no le sientan bien a la reconstrucción. Los días en aquella casa ya no estaban hechos de silencios cortantes, sino de nuevos sonidos. El taconeo de pies diminutos por el pasillo, la risa tímida de una pequeña que comenzaba a explorar el mundo, y las conversaciones suaves entre dos personas que por fin aprendían a escucharse. Rico se despertaba temprano. Apenas el sol se estiraba sobre los tejados, él ya estaba vestido, las manos ásperas y el almuerzo empacado por Rosa. La obra estaba a media hora caminando. Era un trabajo duro, pero digno, y para él, más que eso. Era la oportunidad de construir algo sólido, tanto por fuera como por dentro. Volvía por la tarde, el cuerpo cubierto de polvo y el rostro curtido por el sol. Pero al cruzar la cerca de madera, siempre encontraba la misma escena. Rosa sentada en la terraza, con la pequeña en su regazo o a sus pies, jugando con retazos de tela, hojas secas, e inventando historias para cada nuevo sonido que aprendía a hacer. «Tu baño está listo», decía Rosa sin mirarlo, mientras él se quitaba las botas sucias. Era rutina, pero no era automático. Era cuidado. Un cuidado que había nacido despacio, como todo lo que necesitaba renacer. Después del baño, tomaban té. Té de canela con más azúcar de lo que a él le gustaba, pero que ella decía que le ayudaba a relajarse. Era en esos momentos cuando se miraban a los ojos. No hablaban del pasado. No hacía falta. Lo importante era lo que estaban construyendo. La bebé, que ahora ya sacaba dientes y daba pasos inestables, se había convertido en el centro de su universo. Cada nueva sílaba, cada intento de decir mamá o papá, era celebrado con una alegría contenida, como si temieran que el destino los escuchara y viniera a cobrar lo suyo. Rosa sonreía más, y era una sonrisa diferente a la que él recordaba. Antes, sonreía con esperanza. Ahora lo hacía con presencia, la sonrisa de quien ya no espera nada, solo vive. Rico al verla así sentía una gratitud silenciosa. No por ser perdonado, sino por ser permitido, por ser acogido, incluso sin romper toda la historia, por haber elegido quedarse, aunque no tenía por qué. Los domingos eran los días favoritos en aquella casa. Se despertaban sin prisas. Doña Mercedes preparaba pan en el horno de leña y después de comer, contaba historias de cuando era joven. La pequeña escuchaba, sin entender mucho, pero siempre aplaudía al final. Y todos reían. Rosa a veces miraba a Rico y veía a un hombre diferente. Uno que no había conocido antes. Alguien que ya no pedía perdón con palabras, sino con acciones. Que llegaba agotado, pero aún así encontraba la fuerza para contar un cuento o arreglar el grifo que goteaba y que les molestaba desde hacía días. Ella ya no decía que lo perdonaba, pero cada noche, al acostarse a su lado, apoyaba la cabeza en su pecho. Y eso era suficiente. Fue en una de esas noches, con la pequeña dormida en su regazo y la brisa cálida rozando la terraza, cuando sucedió. Rico se arrodilló, no con prisa, ni por miedo,
sino con una serenidad que Rosa aún no le había visto. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de cartón. Dentro, un anillo sencillo, sin piedras, sin brillo, pero limpio, escogido con esmero, pagado con días de trabajo y noches de ahorro. Rosa, fui un idiota. Te amé desde el principio, pero fui demasiado necio para darme cuenta. Su voz era firme, pero la mirada le temblaba. Ella lo miró sin decir nada. La pequeña seguía dormida, respirando suavemente, como si todo en el mundo estuviera en su sitio. Tú eres mi hogar, mi coraje. ¿Te casarías conmigo otra vez? Esta vez, por amor, solo por amor. El tiempo se detuvo. Rosa miró a la pequeña, luego a él. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de emoción desbordada. Tardó mucho en responder, porque sabía lo que ese sí significaba. Era un nuevo comienzo, no para olvidar el pasado, sino para mirarlo como quien recuerda el camino que lo trajo hasta aquí. Sí, ahora sí. Rico cerró los ojos por un instante, como quien suspira aliviado, como quien encuentra refugio. En la parte trasera del patio, a la sombra de las plantas, doña Mercedes observó. No se acercó. Solo sonrió. Una sonrisa quieta de quien entiende que algunas cosechas tardan en llegar, pero florecen. Ahora una familia de verdad, murmuró, volviendo a entrar con el corazón ligero. En la terraza, la luna parecía escucharlo todo. Y allí, bajo un cielo lleno de testigos invisibles, 3 vidas se entrelazaron, no con promesas, sino con gestos, con el peso de todo lo que había sido, y la ligereza de todo lo que aún podía ser. El amor ahora no era una utopía, era cada día. El amor verdadero no siempre empieza con promesas. A veces empieza con caídas, con silencio, con heridas que nadie ve, pero también con elecciones, con alguien que, incluso después de todo, decide quedarse. Porque amar no es decir, es cuidar, es escuchar, es volver y merecer quedarse. Y a veces, lo que comienza con dolor, termina con un bebé durmiendo en tus brazos y un corazón que por fin entiende lo que significa amar de verdad. Si sentiste esta historia hasta el final, dímelo. Escribe en los comentarios. Me quedé, porque quien se queda hasta el final entiende el valor de un nuevo comienzo. No olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima.